mirarlas nuevamente. Am, Quiero empezar en esta tarde haciendo una oración para que el Espíritu Santo de Dios pues esté guiándome y que no sea mi boca, sino el Espíritu de Dios el que hable por medio de mí. Oremos, por favor. Gracias, Padre amado, Padre celestial, por tu gran amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque tu amor se manifiesta en nuestras vidas día a día, Padre, en grandes milagros y grandes cosas que podemos ver y en pequeños detalles, Padre, que nos muestran lo maravilloso que tú eres, Padre. Te pido bendición, Padre, en esta tarde, que seas tú, Padre, guiándome, acompañándome, Padre, y que tu Santo Espíritu esté sobre mí, Padre, para poder compartir esta clase en esta tarde con mis queridas hermanas, oh Dios. Que este mensaje, Padre, que tú has puesto en mi mente, en mi corazón, sea para nuestras vidas, Padre, de alimento que sea sólido, que podamos tomarlo y que seamos nutridas, Padre, con tu Santo Espíritu, Padre. Que lo que escuchemos seamos poniéndolo en práctica, Padre, y con tu amor, pues podamos también ayudar a otros, mi Padre. En el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo oramos. Amén. Misari, no sé si puedo compartir pantalla, por favor. Bueno, mientras me habilitan para compartir pantalla, posiblemente muchas de ustedes alguna vez han escuchado o saben un poco acerca de mi historia, digámoslo así. He compartido con algunas de ustedes, con algunas hermanas, que tengo un amigo, tengo un muy buen amigo que es ateo. Su nombre es Ronald. Y después van a entender un poquito por qué estoy hablando sobre él. El tema del día de hoy se llama de oruga a mariposa. Cuando nosotros estamos en la escuelita, siempre nos dan este tema, esta metamorfosis, que es una de las más famosas, de cómo la oruguita se convierte en una mariposa. El proceso que la oruga pasa, pues, es un proceso bastante largo, bastante tedioso para la pobre mariposita, pero al final el resultado es algo maravilloso, es algo extraordinario. Pues cuando vemos una oruga, muchas veces no nos gusta su aspecto, su apariencia, no nos llama mucho la atención. A veces sentimos un poquito de asco o tenemos temor de acercarnos a la oruga. Pero cuando ya la oruga se convierte en una mariposa, pues admiramos la belleza. Y decimos, qué linda esa mariposa, mira esos colores. Pienso que a muchas de nosotras nos ha pasado esto. El día de hoy quiero compartir con ustedes posiblemente una historia que han escuchado muchas veces, pero que siempre es bueno recordar. Vamos a conversar el día de hoy acerca de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Sí, este hombre del cual muchos hablaban, al cual muchos le temían. Nos vamos a ir a la lectura de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9 para iniciar. Y dice así: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber. Saulo de Tarso. Ay, Saulo, un hombre al cual los cristianos le tenían mucho temor. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Porque él, como podemos ver en la lectura, él pidió al sumo sacerdote una autorización. ¿Para qué? Para llevar a los cristianos de cualquier lugar y darles muerte. Saulo de Tarso, era un hombre muy, muy conocido. No tenía una muy buena fama, que digamos, a pesar de que él era un hombre que había estudiado bastante la ley. Él no conocía a Cristo y no estaba de acuerdo con lo que los cristianos estaban predicando, con lo que ellos enseñaban. Y él tenía la labor, la tarea de llevarlos presos y matarlos. Este hecho de la conversión de Saulo es tan impactante que Lucas, que era un apóstol que se lo conocía mucho, porque en su escritura su mensaje era corto y conciso, pero fue algo tan impactante que Lucas le dio varios espacios a la conversión de Saulo. Podemos ver nosotros en Hechos capítulo 7, versículo 58, ¿qué clase de persona era Saulo? Dice así: los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando Esteban fue apedreado, el primer mártir de los cristianos, Saulo estuvo allí presente. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente: y Saulo consentía su muerte. Saulo estaba dando la aprobación de que sí, maten, no hay problema, apedréenlo. En Hechos capítulo 8, versículo 3, también nos dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. En Hechos capítulo 26, versículo 11, también nos dice: y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Saulo era el verdugo de los cristianos. Él creía que todo lo que él estaba haciendo era lo correcto de acuerdo a la ley. Por eso fue necesario que Cristo mismo se le presente camino a Damasco y le haga esta pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Saulo es bastante clara, porque él reconoció y dijo: ¿quién eres, Señor?
Y ahí recibe la respuesta que él no esperó recibir. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy por aquel a quienes tú estás matando. Yo soy como el culpable por quien ellos están sufriendo. Pero ahora te voy a decir lo que debes hacer. Levántate, entra en la ciudad y allí te diré lo que debes hacer. Un resplandor de luz del cielo lo dejó completamente ciego. Todos los hombres que estaban junto a Saulo estaban asombrados porque ellos podían escuchar esa voz, pero no pudieron ver a nadie. Este hombre lleno de orgullo, de arrogancia, que se creía muy poderoso, dejó de ver. No pudo llegar hasta Damasco sin ayuda. Ellos lo levantaron, lo tomaron de la mano y él permaneció 3 días ciego, sin comer ni beber. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo? Vamos a continuar. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Jesucristo ya tenía un plan. Cuando se le presentó a Saulo en el camino, él también se le presentó a Ananías. Y le dijo, necesito que vayas a hacer esto. Necesito que busques a Saulo de Tarso para que pongas las manos sobre él y para que él pueda volver a ver. La sorpresa de Ananías. Señor, ¿qué me estás pidiendo que haga? ¿No conoces la fama que tiene? Hemos oído mucho sobre este hombre. Todo el daño que él ha hecho a los cristianos. Cuánto dolor les ha causado. Y tan famoso era que ellos ya sabían que él iba autorizado por el sumo sacerdote para tomarlos presos a todos los que invocaban el nombre de Jesucristo.
Ananías seguramente estaba con una mezcla de sentimientos al escuchar que debía ir a poner sus manos sobre aquel hombre que había causado tanto daño. Pero Jesucristo le dijo, tienes que ir, porque yo voy a utilizar a este hombre como un instrumento en el reino, porque él ha sido el escogido para predicar a todos los que lo conocen. Tú tranquilo, Ananías, tú no te preocupes, porque yo voy a mostrarle a él todos los padecimientos que debe llevar por mí. Eso no te corresponde a ti, Ananías. Eso me corresponde a mí. Él va a ver lo que tiene que pasar. Ananías, como un buen hijo, como un buen siervo de Dios, fue e hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó, encontró a Saulo orando, puso sus manos sobre él y recobró la vista. Él fue bautizado. Él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Él se dio cuenta de que su vida sin Cristo no podía continuar. Y vamos a continuar un poco más allá con la historia. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque creían que de veras fuera discípulo. Entonces, Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Saulo se bautizó, confesó que Jesucristo era su Señor y Salvador. Y él empezó a predicar. Él empezó a compartir las buenas nuevas de salvación. Claro, obviamente, todos estaban confundidos. ¿Acaso no es este el que estaba matando a los cristianos? ¿No es él el que estaba en contra de ese mensaje? Vino hasta aquí, a Damasco, para llevarlos presos, para entregarlos al sumo sacerdote. Muchos querían desaparecerle. Tuvo que huir, bajado por una canasta en una muralla.
Pero hubo alguien que se encargó de él, Bernabé. Bernabé tomó a Saulo a su cargo. Y Saulo compartió con ellos, con todos los discípulos, todos los apóstoles que estaban ahí, cómo el Señor se le presentó en el camino. Y cómo le dijo que deje de perseguirlo. Que toda esa pasión, ese poder, debía ponerlo al servicio de Dios. Esta es la conversión más grande de la historia. Un hombre que tenía una muy, muy mala fama. Un hombre al que muy pocos lo querían. Llegó a ser uno de los más grandes apóstoles. Uno de los más grandes predicadores del Evangelio de Cristo. Él recibió el mensaje de Dios. Él compartió estas buenas nuevas de salvación, de esperanza con los gentiles. Ese mensaje que él dio llega hasta nosotros hoy en día. ¿Quién de nosotras no ha quedado fascinada leyendo una de las cartas paulinas? Podemos ver, hermanas, lo grande y lo maravilloso que es el amor de Dios. Posiblemente para muchos, Pablo, Saulo de Tarso, no merecía el perdón de Dios. No merecía el amor. No merecía ser salvo. No merecía esa muerte de Jesucristo en la cruz. Pero Jesucristo vio mucho más allá y lo transformó y cambió su vida por completo. Pablo tuvo que sufrir mucho por el nombre de Cristo. El Señor le mostró verdaderamente todo lo que necesitaba padecer por su nombre. Y Pablo lo hizo con amor. Lo hizo con todo el amor, hermanas. Cuando él hablaba con Timoteo, ¿qué le decía? Pelea la buena batalla de la fe. Lucha por esa corona de vida. ¿Cuál era el mensaje que él siempre daba? Mantente firme. Ten una relación con Dios. La parte más linda de esta historia, hermanas, fue que Dios utilizó a Bernabé para que lo tomara a su cargo, para que creyera en él. A pesar de que todos le tenían miedo, Bernabé creyó en él y le dio ese voto de confianza para que pudiera compartir, para que pudiera predicar las buenas nuevas. Dios puede transformar vidas, hermanas, de la manera en que nosotros nunca nos imaginamos. Nosotras somos un milagro de Dios. Somos parte de esas grandes transformaciones que Dios ha hecho. Porque Él nos escogió, porque Él nos eligió. A pesar de ser pecadoras, a pesar de ofenderle, a pesar de tener tantas debilidades, Él nos amó.
y dio su vida por nosotras. Él nos llamó, Él nos eligió, Él nos escogió para ser parte de su reino. Él quería que nosotros seamos sus siervas, que nosotras compartamos las buenas nuevas. Dios tiene un plan para nuestras vidas, hermanas. Y Dios trabaja en las vidas en las que nosotros muchas veces pensamos que es imposible. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes la fotografía de mi querido amigo Ronald. Como les dije al principio, él, declarado ateo desde que era muy joven. Ahí en la fotografía está mi esposito y también está la novia de mi amigo Ronald. Tuve la oportunidad hace unos 4 meses atrás más o menos de visitarle. No lo veía hace muchos años. Pero ese día, cuando nos tomamos esa fotografía, fuimos a visitarle con mi esposo. Y cuando llegamos a su casa, él empezó a conversar con nosotros y le dijo a mi esposo así como en son de broma, le dijo, oye, ¿ya eres pastor? Y mi esposo le dice, sí, ya soy pastor, porque ellos se conocieron cuando nosotros aún éramos enamorados. Y mi esposo no era muy maduro, que digamos. Después de que él le dijo, sí, soy pastor, mi amigo le dijo, ah, ¿en serio eres pastor? Y mi esposo le dijo, sí, ahora ya soy pastor. Y empezaron a conversar. Mi amigo, obviamente, con muchos pensamientos ateos, y Guillermo y yo respondiéndole bíblicamente. Salimos de su casa, nos tomamos esta fotografía y estuvimos en contacto. La semana siguiente vino mi mejor amiga del colegio aquí al Ecuador para visitar a su mamá. Y yo le contaba a ella que estuve visitándole a Ronald, que tuvimos un buen tiempo. Y ella me dijo, ay, Cindy, yo quiero ir a verle. Entonces le dije a mi esposito, le digo, Gui, yo por favor, ¿nos puedes llevar para que ella lo pueda mirar? Y mi esposo dijo, ah, bueno, ok, vamos. Llegamos a la casa de él estaba bien feliz y estábamos conversando. En medio de la conversa, él nos dice, ¿quieren que les cuente algo? Ok, sí, 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 cuéntanos, ¿qué pasó? Lo que pasa es que a él el año pasado, durante el tiempo de pandemia, cuando estaba llegando a su casa, 3 jóvenes le atacaron. Casi, casi lo matan. Y él tenía en su corazón mucho odio, tenía mucha sed de venganza. Él es abogado y tiene muy buenos contactos dentro de la policía y del ejército y todo eso. Él había pensado algo muy malo en contra de estos chicos, algo muy, muy malo. Y ese día, cuando fuimos a visitarle con mi amiga, él dijo, verán, yo tenía muchas ganas de vengarme de, de estos jóvenes que me hicieron esto. Yo iba a mandarles a matar. Yo creo que es coincidencia, dijo. Pero el día después de que ustedes vinieron a visitarme, vino uno de los coroneles a decirme que ya todo estaba listo.
Y me puse a pensar en todo lo que estuvimos conversando. Y yo le dije que no podía hacerlo. Hubo algo dentro de mí que no me dejó hacerlo. Creo que fue casualidad que ustedes hayan venido. Y ahí mi esposo le dijo, ¿sabes qué? No es casualidad. Es Dios. Dios quiere algo de ti. Dios espera algo de ti. Entonces, sí, mi amiga se levantó, lo abrazó, yo también me levanté, lo abracé, lloramos juntos. Y él vino a visitarnos después aquí, a mi casa. Estuvimos conversando y él le dijo a mi esposo, le dijo, ¿sabes que yo nunca he tenido la oportunidad de conversar sobre religión de esa manera con alguien? Y yo te voy a decir algo. ¿Sabes por qué no he dejado de escucharte? Porque desde que yo estaba en el colegio, Cindy fue la única amiga que de verdad me mostró cariño sincero. La única que no me miró con prejuicios. La única que siempre estuvo y sigue estando ahí. Desde que ustedes visitaron mi casa, he venido pensando muchas cosas. Y quiero decirte que mi corazón no se ha cerrado para escuchar. Él me dijo a mí el otro día que estábamos conversando por teléfono, ¿sabes qué? Mi visión de la religión ha cambiado totalmente desde que estamos en contacto otra vez. Yo les pido, hermanas, que pongan en sus oraciones a mi querido amigo Ronald, a su novia, al bebé que está en camino porque están esperando un bebé. Yo sé, hermanas, que Dios puede hacer grandes, grandes, grandes cosas. Si Él nos dio una oportunidad a nosotros, sé que también se la puede dar a Él. Él es un buen hombre, es una buena persona y tiene un buen corazón. Y como yo le dije, solo te falta tener a Dios. Hermanas, a veces sin darnos cuenta, estamos influyendo en una manera muy grande en la vida de las personas. Yo no sabía que él sentía este aprecio tan grande por mí. Yo no sabía el impacto que mi vida y mi testimonio podía causar en la vida de mi amigo. Y ahora yo le doy gracias a Dios por permitirme estar en contacto con él, por permitirnos predicarle y por poner en su corazón el deseo de seguir escuchando. Usted, hermana, puede ser esa influencia de amor, del gran amor de Dios a alguien que pueda estarlo necesitando. Así que yo le animo, hermana, a que usted mire, a que usted vea más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y que mire con los ojos espirituales. Así como Jesucristo miró a Saulo de Tarso, vea usted cuál es el plan que Dios tiene para esa persona que a veces a nosotros nos parece que no es. Que Dios me las bendiga, hermanas.